mí es un honor y un placer poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Quiero pedirle por favor que abran sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, el versículo 2 y el versículo 3. Cuando lo tengan, digan amén. Y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el templo, en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Con estas palabras le invito a que se pongan de pie. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado, Señor, sea tu nombre siempre. Te damos las gracias, Señor, porque en tu día santo nos permite llegar aquí para adorarte. Queremos conocer más de ti, queremos conocer los tiempos que vivimos. Por lo que te pedimos, Señor, que nos unja con tu Santo Espíritu, que nos llene de tu poder y que nos dé sabiduría para entender tu palabra. Dirígenos en todo, Señor, y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Como adventistas del séptimo día, como cristianos que vivimos en los últimos días postreros de este tiempo, la pregunta que todo cristiano hoy debe hacerse: ¿estamos nosotros preparados para enfrentar la crisis venidera que está delante de nosotros? ¿Estamos nosotros conociendo los tiempos que vivimos? ¿Estamos al margen de los últimos eventos que están marcando el fin del conflicto de los siglos? En esta mañana el Señor nos hace esta pregunta a nosotros: ¿estamos preparados para el encuentro con Jesús? Estoy seguro que muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta cada mañana. Si tú vinieras hoy, Señor, ¿estaría yo listo para irme contigo? La Biblia está llena de enseñanzas, de grandes enseñanzas que nos muestran a nosotros lo que sería el final de la historia humana. Y Jesús no fue la excepción. Jesús se preocupó por nosotros. Jesús quiso hablarnos a nosotros en este tiempo de las cosas que iban a estar pasando, de los acontecimientos finales que marcarían el fin del conflicto de los siglos, de las cosas que en la mayor brevedad posible están pasando y que ni siquiera cuenta nos estamos dando. El mundo nos está arropando y nos está arrastrando detrás de un velo de la cual no nos damos cuenta, que estamos quedando ciegos. Y el tiempo se acaba. Lo preocupante de todo esto es que el tiempo que el Señor nos ha dado a nosotros está terminando en la tierra. Su gracia se termina. Y nosotros como cristianos que proclamamos la verdad, debemos estar apercibidos, debemos estar preparados para los eventos que marcarán el fin del conflicto de los siglos. En esta mañana quise traerle un tema ilustrado, vamos a ver si nos pueden ayudar, en la cual nos presenta a nosotros de manera directa los eventos finales y de cómo están aconteciendo en el mundo de hoy en día que vivimos. A ver si producción nos ayuda. Y quisiera, hermano, que presten atención, porque aquí pende mucho nuestra salvación. Pende mucho nuestra salvación en el sentido de que el mundo está cambiando. Para los que vivimos en Latinoamérica, creo que aquí hay algunos hermanos que nos visitan de Latinoamérica, que están aquí, saben de lo que estoy hablando. Y en Latinoamérica, en América, se están llevando los eventos más grandes de todos los tiempos,
Están pasando cosas horrorosas, cosas extrañas que están conmoviendo al mundo entero. Y debemos estar preparándonos nosotros para las cosas que van a pasar. Jesús dijo claramente que en el último tiempo el mundo iba a estar como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. La gente estaría comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y hoy en día estamos viendo esas mismas escenas que tuvieron en los tiempos de Noé. Cierta vez una joven, una niña de 10 años, estaba con su padre bañándose en unas playas allá del Caribe, cuando de buenas a primeras vino una ola fuerte, arrastró a la niña mar adentro. La niña estaba desesperada, gritando, dando alarido y patada de ahogada. Cuando el padre le voceó de lejos y le dijo: mira, hija, nada, tranquila, flota, querida, que pronto llegaré a socorrerte. De pronto llegaron las brigadas de rescate y llegaron a donde estaba la niña que había sido barrida mar adentro y la rescataron. Cuando la niña fue rescatada, que llegó a tierra, los padres, el padre de la niña, le dijo: ¿cómo estuviste tranquila, hija? Le dice: yo hice lo que tú me dijiste, papi. Tú dijiste que ibas a regresar, que ibas a rescatarme, y estuve tranquila, hice lo que me dijiste. Y eso me mantuvo flotando en el agua. Quiero decirte, amigo, amiga, hermano que me escucha, que nosotros tenemos mejores promesas, porque tenemos un Padre que ha salido al rescate de un planeta que está al borde del desastre, al borde del escatón. Dios ha prometido que va a rescatar a su pueblo donde quiera que esté en la ancha faz de la tierra. Y Dios quiere que hoy nosotros tengamos la seguridad de que Él está con nosotros. Tenemos esa promesa maravillosa. Pero en el mundo hay tantas creencias, hay tantas diversidades de pensamiento que la gente no sabe qué pensar. No hace mucho que un científico de renombre dijo que el planeta no sobreviviría más de 50 años, porque debido a la contaminación y a la capa de ozono, a la perforación de la capa de ozono, se están destruyendo los glaciares. Y debido a esto está provocando en el mundo que haya inundaciones y desastres naturales y calentamiento global. Ahora mismo muchos están diciendo que seremos víctimas también de un meteorito que va a estrellarse en la Tierra para el 2020 y vamos a morir todos. Otros dicen que seremos víctimas de una invasión de extraterrestres. La gente no sabe qué creer. Para otros le es suficiente afán y es suficiente para ellos pensar tener comida en su casa, tener el pan en la mesa, para ellos es suficiente afán. Para otros ya la vida se ha convertido en una carga de tal manera que ya casi no quieren ni vivir y han deseado el anhelo de la muerte, han deseado ya pasar a la otra vida. Pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y en la palabra de Dios, el mapa en la cual van consignadas todas las cosas que iban a pasar en esta tierra, Dios en este mapa nos está señalando a nosotros claramente lo que iba a pasar en los últimos días. Y así como Dios lo predijo, así se ha cumplido. Yo digo, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. Muchos desearon vivir este tiempo y no pudieron llegar. Pero tenemos el privilegio de estar en este tiempo y podemos ver con claridad las cosas que están pasando delante de nosotros. Pero hermanos, mi querido, hay tantas diversidades de creencias. Hay gente que consulta a los astrólogos, a los magos, a los adivinos. Hay gente que van, en mi país se le llama brujos. Pues la gente consulta a este tipo de personas porque quiere saber el futuro. Y han salido un montón de revistas en los Estados Unidos y en América y en toda parte del mundo presentando teorías falsas referentes a Cristo y referentes a profetas que se han levantado en el mundo engañando a personas. Y el mundo hoy en día está lleno de esto. Está lleno de esto de tal manera que ya la gente realmente no sabe ya ni qué creer. Pero déjenme decirles que nosotros tenemos un profeta
que señala con claridad los eventos como iban a pasar. Y ese profeta, ¿saben quién es? Se trata de Jesús, el verbo de la creación. Gloria a Dios. Ese profeta no miente. Ese profeta no nos engaña. Ese profeta no nos dice cosas a nosotros, mentiras y fábulas. Y cada palabra que él ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Se ha cumplido al pie de la letra con un rigor matemático exacto. De tal manera así ha sido el cumplimiento que todo lo que se predijo se ha cumplido. Y en el libro de Mateo 24, Jesús, los discípulos le presentaron el templo, le dijeron, mira Señor, mira todo esto, mira qué lindo templo. Y Jesús le dijo una predicción que para ellos fue sorprendente. ¿Por qué fue sorprendente? Porque ellos no esperaban que el templo más majestuoso de su época, que había sido acabado de reconstruir por el Imperio Romano, iba a ser destruido. Jesús le dijo una palabra que a ellos lo dejó perplejo y lo dejó pensativo de una manera que ellos no sabían qué hacer. Jesús le dijo en Mateo 24, verso 2, dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y para ellos era algo sorprendente, porque ellos querían saber más y suponían que si el templo iba a ser destruido, iba a ser en combinación con la destrucción del mundo y la venida de Jesús. Por eso se fueron caminando al templo, al Monte de los Olivos, y cuando estaban allí, los discípulos volvieron otra vez y tocaron el tema con Jesús. Y le preguntaron a él, le dijeron, sus discípulos le dijeron, se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederán? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué? Porque ellos creían que iba a ser en combinación con la destrucción del mundo. Pero Jesús le iba a hablar a ellos, empezó a hablarle a ellos de la destrucción del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y también le iba a hablar a ellos de la gloriosa y majestuosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ellos se quedaron perplejos, se quedaron admirados de todo esto, y esperaban que Jesús le diera una palabra a ellos de aliento, porque esto era algo desastroso, de que el Dios del cielo, Jesús, le predijera que una piedra no quedaría sobre otra en ese templo tan majestuoso y tan grande que era para ellos imposible ser destruido. Pero Jesús, cuando le empieza a mostrar a ellos, primero le habló a ellos de lo que sería la destrucción de Jerusalén. Y vamos a ver el relato bíblico de cómo Jesús se introdujo con ellos. Versículo 15, Jesús le dijo, por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, Jesús le está diciendo allí una palabra poderosa. El profeta Daniel le había predicho a ellos claramente, referente a la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén. Le dijo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Hermano, y las predicciones de Daniel estaban a punto de cumplirse. El templo de Salomón, como se le llamaba, que había sido reconstruido, era algo que ellos no podían pensar que iba a ser destruido. Pero le dijo Dios, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. ¿Por qué? Dice, porque ese tiempo iba a ser un tiempo peligroso. Entonces dice, y el que esté en el campo no vuelva a ¿qué? Atrás a tomar su capa. ¿Y qué era lo que Dios le estaba diciendo? En el libro de Lucas, Dios le hace una ampliación más clara a ellos de lo que iba a pasar. Jesús le dijo claramente que tuvieran mucho cuidado, porque cuando llegara ese tiempo, dice, cuando veáis a Jerusalén sitiada por el ejército, sabed entonces que ha llegado su destrucción. Y esto era algo para ellos que no podían pensar que esto iba a llegar. Entonces Jesús le dijo, va a venir una destrucción para Jerusalén, va a llegar, está a punto de llegar. Porque esos son días de ¿qué? De venganza, dice el versículo 22 de Lucas 21. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Gloria a Dios, dice, caerán a fila de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y hermanos, exactamente, dice Eusebio, un historiador romano, que en el año 66 después de Cristo, aproximadamente 33 años después de que Jesús hizo esta predicción, el ejército romano, al mando de Cestio Galio, gobernador de Siria, vino para terminar en ese tiempo con una rebelión que se estaba levantando allí en Jerusalén. Dice que se había levantado en Jerusalén. Al ponerle sitio a la ciudad, sus habitantes soportaron el asolamiento impuesto por el ejército romano.
¿Cómo lo soportaron ellos? Dice, los ejércitos romanos se retiraron desalentados, de hecho, por no haber sido capaces de tomar la ciudad. ¿Qué sucedió allí? En el 66 ellos fueron para tomar la ciudad, pero ellos se creían todavía que eran el pueblo de Dios. Y comenzaron a pelear y el ejército salió huyendo y se fue. Pero más tarde, aquellos que escucharon la voz de Dios, el mensaje que Jesús le había dicho que se fueran, se salvaron y fueron huyendo a la ciudad de Perea y salvaron sus vidas. Pero los que se quedaron allí, 4 años más tarde, la ciudad de Jerusalén fue rodeada por el ejército y fueron saqueadas, fue destruida totalmente. Miles de personas perdieron sus vidas. Miles de personas fueron muertas en aquel entonces. Y entonces, los que escucharon la voz de Jesús, los que hicieron caso al llamado de Dios, salvaron sus vidas. Y eso fue algo terrible. Le cortaban las cabezas a los hombres y la tendían en los pinos. Era una matanza atroz. El templo que Dios... Ellos decían que Dios habitaba en él. Ese templo de Jerusalén fue destruido, aunque Tito, que era el gobernador, era el general que estaba a cargo de esta matanza, dio orden de que no se destruyera el templo, porque era construcción romana. Un soldado sin querer lanzó una antorcha ardiendo en el templo y el templo se quemó inmediatamente y no quedó nada. El oro que había en el templo corría así por las piedras, entre las piedras, y quedó totalmente destruido. Las predicciones de Jesús se cumplieron exactamente tal como Jesús lo dijo 33 años más tarde. Y Dios hoy nos dice a nosotros claramente que el tiempo no será más. Jesús predijo esto para los tiempos del pueblo de Dios. Y ahora en el tiempo final Dios predice que su pueblo pasará por una gran tribulación, por un gran tiempo de prueba en la cual tendremos nosotros que estar decididos o de un lado o del otro. Aquí no va a haber lugar neutro. O estás con Dios o estás en contra de Él. Y los que estén con Dios van a guardar sus vidas. Después de todo esto, Jesús dijo que iban a haber naciones contra naciones. Dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá que hambre y terremoto por todas partes. Y estamos viendo eso hoy, ¿sí o no? Lo estamos viendo, está delante de nuestros ojos, estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Miren, el siglo XX fue el siglo más sangriento. La Primera Guerra Mundial trajo a 20 millones de personas a la muerte. La Segunda Guerra Mundial provocó la muerte de 53 millones de personas en el mundo. Desastrosamente, el mundo entero se vio envuelto en llamas. Miles, millones de personas perdieron su vida en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aunque el mundo, después de esto, en el año 1950... La Organización Mundial, que se llama hoy en día la OEA, y la ONU, que se fundó en el año 1950, proclamaron que ya no iba a haber más guerra y proclamaron paz en el mundo. Y ellos hablan de paz, pero preparándose para la guerra. Ahora mismo el mundo está preparándose para una tercera guerra mundial. Y los poderes del mundo están preocupados. ¿Por qué? Porque hay amenaza de una guerra. Corea del Norte amenaza a los Estados Unidos. En 1 Tesalonicenses 5:3 dice el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente sobre ellos. Y el libro de Apocalipsis narra algo importante y dice que en los últimos días el hombre tendría la habilidad de destruir la tierra misma con la que fue hecho. Dice, las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 1:18. Nunca antes el hombre tuvo la habilidad de poder destruir la materia misma con la que fue hecho la tierra. Y hoy en día el hombre tiene esta habilidad. Hay un mercado negro en el mundo en el cual el hombre hoy en día tiene la facilidad de adquirir una bomba nuclear, hasta en un bolso la puede llevar y destruir naciones enteras. El mundo nunca antes tuvo esta habilidad para hacer esta cosa. Sin embargo, hoy en día estamos viendo eso delante de nosotros. Estamos viendo las cosas que están pasando, los ataques terroristas en los Estados Unidos, a Europa, a diferentes partes del mundo. Esta revista, Popular Camp, dice que el hombre nunca tuvo esta habilidad de poder hacer una bomba con tan solo pulsar una tecla de internet. Podría buscar la forma o tener todos los resultados para fabricar una bomba atómica. Y esto es algo que hoy en día es normal. Y son cosas que están delante de nosotros y no la estamos ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y así va el mundo hoy en día en desarrollo y va rumbo a su propia destrucción. Vamos caminando día a día hasta el final. Hasta el final. Todas las profecías que Jesús dijo que se iban a cumplir se han cumplido con mucha claridad.
El mundo entero está pasmado, está angustiado, está sorprendido de las cosas que están pasando. Miren, Jesús dijo en Mateo 24:7 que habría hambre en la tierra. Y Jesús dijo esto, ¿y hay hambre, sí o no? Tenemos hambre y hay hambre en la tierra. La escasez de alimentos es alarmante. Miren, la Organización Mundial de la Salud dice que cada año mueren 57 millones de personas de hambre. Y cada día mueren 156,000 personas, quiere decir. Es alarmante la cifra de personas que están muriendo de hambre en el mundo. El 60% de la población mundial padece de desnutrición, o sea, de hambre. Y el 20% de ella morirá de hambre. El mundo entero, naciones enteras están preocupándose por la situación que hay mundial ahora mismo. Y nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Miren bien, la tierra de cultivo que antes era próspera, ahora está bajando. Y la población mundial va creciendo en un aumento terriblemente. De manera sorprendente, la población mundial ha aumentado a 7,000 millones de personas en el mundo. Increíble. Y nosotros no nos damos cuenta de que el mundo se está aproximando a una destrucción total. A algo que nosotros no podemos controlar, porque Dios lo dijo. Lucas 21:25 dice, y en la tierra habrá angustias de las naciones por la confusión. La gente está angustiada, la gente no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer. Hay pestilencia. Jesús dijo, Lucas 21 dice que iba a haber pestilencia, iba a haber enfermedades en la tierra. Dice, habrá hambre, Mateo 24:7, y terremotos por todas partes. Hermano, y hablando de los terremotos, es algo que hoy en día está muy común. Latinoamérica está lleno de terremotos por todas partes. Y de las pestilencias ni se diga. Si hablo de enfermedades, podría mencionar el SIDA, malaria, neumonía, tuberculosis, ébola, sífilis, gonorrea, cólera y le agrego el cáncer, que es terrible también. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay unos 40 millones de casos de SIDA descubiertos. Pueden haber 20 millones más que no han sido descubiertos o que están en las bambalinas, están callados. Y así está el mundo hoy en día, que no se sabe qué hacer. La contaminación ambiental es una cosa que Jesús también la predijo en su palabra. Dijo que el mundo iba a estar hoy en día dislocado. Isaías 51:6 dice, alzad vuestros ojos hacia los cielos y mirad abajo hacia la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se envejecerá como vestidura. Y lo estamos viendo que se está envejeciendo la tierra. Todo hoy en día lo estamos viendo que se ha demigrado, se ha degradado totalmente la raza humana. Y hay una contaminación fuerte en la tierra. En muchos lugares se ponen rótulos diciendo y advirtiendo que el aire es contaminado, que tengan cuidado porque pueden recibir algo tóxico en su cuerpo que no deben respirar. En algunos lugares también ya no se puede tomar el agua. No se puede tomar el agua porque hay insalubridad debido a los desperdicios tóxicos que tiran en las fuentes fluviales. O sea, en las fuentes de agua están tirando todos estos desperdicios tóxicos. Y la basura nuclear. Nosotros en mi país tenemos ese problema que de otros países superpotencia van y tiran basura nuclear. Y eso provoca un montón de enfermedades, de llagas en el cuerpo, de gripes, de diferentes cosas que están haciendo daño al mundo entero. ¿Por qué? Porque ya no saben ni qué hacer con los desperdicios tóxicos en el mundo. Miren, el crecimiento de la población mundial, miren este cronograma, desde el año 400 hasta el año 1200, 1600, estuvo bien el mundo en 1 millón, por favor, si puede parar un poquito ahí, estuvo la población mundial en 1.000 millones de personas, hasta el año 1650. Pero de repente la población mundial aumentó desde el año 1650 hasta el día de hoy, de manera sorprendente. 6,000 millones de personas más nacieron en el mundo. Y hoy vemos 7,000 millones, de manera alarmante. De manera alarmante. Jesús dijo en Lucas 21:25, dice, y la tierra habrá ¿qué? Angustia de las naciones por la confusión. Hoy hay mucha confusión. Hay confusión de religión, hay confusión de lo que tú piensas, hay confusión de todo, de lo que va a pasar, de todas las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no puede seguir más. Los terremotos, Mateo 24:7 dijo que iba a haber terremotos por todas partes. Miren, hermanos, hablando de los terremotos, es algo que hoy en día en América es muy común. En mi país tiembla la tierra toda la semana.
sismo de 4, 6 grados, terrible. Dice, cada año se registran 6.000 terremotos considerables en el mundo. Y voy a parar un poquito ahí, párenme por favor ahí, para hablarles de los terremotos. En el mundo han perecido a causa de terremotos más de 2,5 millones de personas después del desastre que hubo en Lisboa, que ya conocemos el terremoto de Lisboa. Pero es increíble decirles, mis queridos hermanos, que después del año 2004 para acá, 900,000 personas de esas han perdido su vida a causa de tsunamis y de terremotos en el mundo. Solamente en mi país, al lado de mi país, Haití, que soy vecino de Haití, murieron 360,000 personas en un solo tiro. Totalmente destruida la ciudad de Puerto Príncipe. Cabo Haitiano quedó destruido. No había nada que hacer allí. Una destrucción total. Y el mundo así sigue. Continúe, por favor. El mundo así sigue. Terremotos por todas partes. Las cosas que están pasando en el mundo, en los eventos finales, se están aumentando rápidamente. Y dice la hermana White que los eventos en los últimos días serían rápidos. Lo que significa que va a haber un aumento de los eventos, de los desastres cataclísmicos en la tierra. Dice, habrá grandes terremotos y hambres en todas partes. Habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Entonces, dice el versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Habrá angustias de las naciones. Habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Note que se describe el mar como tormentoso y como confuso. Y hablando de huracanes, volcanes, tifones, maremotos, desastres naturales que han pasado en la tierra a través de los últimos años, es alarmante la cifra. No va a seguir más tiempo. De que el mundo ya no va a continuar más. De que este es el último tiempo, mis hermanos. De que debemos prepararnos con Dios. Que el que no esté con Dios va a ser sorprendido. De que el que no esté con Dios va a ser arrastrado por este mundo. Dios está señalando ya y nos ha señalado y nos ha dicho claramente todo lo que iba a pasar. Y hoy nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos. Y lo que yo le pregunto es, ¿estamos haciendo una preparación para esto? ¿Estamos nosotros predicando el Evangelio como Jesús nos mandó? ¿Estamos nosotros haciendo nuestra parte, educando a nuestra familia para que le sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estamos nosotros haciendo de nuestra parte para que la gente conozca al Dios verdadero? Hermano, despertemos de este sueño atroz que nos está a nosotros llevando a la destrucción eterna. Es tiempo de despertar. Y quiero leerle para finalizar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, estas palabras de Jesús. Versículo 32 dice así: de la higuera aprended esta lección. Cuando sus ramas se enternecen y brotan sus hojas, sabed que el verano se acerca. Así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Hermanos, Dios ha dicho que esta generación no iba a pasar sin que sucediera todo lo que estamos viendo hoy en día. Y yo te pregunto a ti, ¿tiene tu vida bien con el Señor? Si pasara un terremoto en este país, y Dios nunca lo quiera, pero podemos estar pisando tierra firme ahora, pero de buenas a primeras podemos estar la tierra temblando debajo de nosotros. Y si pasara un terremoto y que todos tengamos que morir, mi pregunta es, ¿nos vamos a encontrar con Jesús? ¿Estaremos con Él? Examínate en esta mañana cómo tú estás con Dios. El versículo 44 dice de la siguiente manera: por tanto, estad preparado, porque vosotros, dice, está preparado también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿A la hora qué? Que no estamos nosotros pensando que va a venir.
Y puede ser que en cualquier momento el tiempo de gracia se cierre. Y puede ser que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Y puede ser que nosotros no estemos claros con Dios. Y puede ser que nosotros no hayamos hecho un pacto con el Señor. Y puede ser que nosotros como cristianos estamos aparentando ser cristianos y vivimos una vida escondida de Dios. Una vida escondida de los hermanos. Una vida que no es consagrada a Dios. La relación con Dios es personal y cada cristiano y cada ser humano en la tierra tendrá que dar cuenta a Dios de sus actos, buenos y malos. Dios pedirá cuenta, dice Elena de White, de cada acto, de cada palabra, de cada acto egoísta y de cada deber descuidado. Dios nos pedirá cuenta a nosotros. Hermano o hermana que me escucha, que el Señor te bendiga y que Dios permita que tú estés preparado cuando Cristo venga. Cristo está a la puerta, ya viene.